La semana pasada hablamos acerca de la Trinidad, bastante, pero hay un tema que es muy interesante de todas maneras, que también toca la Biblia, y es acerca del hombre. Es que la Biblia es una, perdón, es como una ventana que nos permite conocer y ver el reino espiritual. El mundo espiritual, de hecho, cuando se manifestó el Señor Jesús, expulsaba demonios, luego dice que los ángeles le servían, que vino el Espíritu Santo. Entonces, la palabra espíritu amontonada es como que digo, aquí esto es espíritu, esto también es espíritu, esto también es espíritu. Entonces la diferencia es únicamente colocándole E mayúscula o E minúscula, pero no necesariamente por esa E mayúscula o esa minúscula es que se conozca si verdaderamente es o no es. Juli, mira, es que no quería si de pronto mejoraras aquí el ángulo en el celular, ¿sí? Entonces te lo voy a poner así para que mires, para que veas si de pronto el enfoque. Entonces, de esos tres tipos de seres espirituales, entonces, que habla la Biblia, los tres seres espirituales que habla la Biblia, pues ya hablamos de Dios como Padre, que Dios es espíritu y también el Verbo se hizo carne, pero es muy importante también hablar del Espíritu Santo. En cuanto a Dios, si nosotros no supiéramos que Dios es espíritu, si Dios no fuera espíritu, entonces no sería Dios. Pero para que sea Dios debe ser espíritu. Lo que pasa es que Dios es el espíritu eterno, creador de todos los espíritus. No son los ángeles los que crean el espíritu, es Dios que crea el espíritu del hombre. Él es el que creó a los ángeles y el espíritu del hombre. Pero Dios no creó el Espíritu Santo, sino que es el eterno. O sea, Dios es espíritu, el que lo llena todo. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces, la semana pasada, para resumir, hablamos que Dios se manifestó, el único Dios se manifestó, pero la única forma para que nosotros le conociéramos es que fue cuando se manifestó nuestro Señor. Manifestándose nuestro Señor, entonces conocimos al único Dios que se reveló en carne por medio de su Hijo, y viendo al Hijo nosotros pudimos conocer a Dios, y ahora conocemos a Dios no como el Dios único que juzgará a los vivos y los muertos, sino el Dios que es Padre. O sea, sustancialmente Dios es el Padre de Jesucristo, ¿sí? Y esencialmente es espíritu, sustancialmente Padre de nuestro Señor Jesucristo, y esencialmente Él es espíritu. Si no fuera espíritu no podría ser Dios, pero sustancialmente, cuando Él dijo que Jesús, digamos, es la forma de la imagen de Dios, ¿sí? Entonces su sustancia es manifestada por medio de Jesucristo. Pero ¿qué de los hombres? Entonces, ¿por qué hizo a los hombres y por qué creó a los hombres? Y nosotros, ¿qué tenemos que ver con todo este plan? Nosotros estuvimos hablando desde la semana pasada que Dios, como Padre, Dios tiene un plan, y al hacer el plan, para ejecutarlo, lo hace por el Hijo, que es el Hijo del hombre, el que se hace hombre, el que toma la carne, y tomando la condición de hombre, entonces el plan de Dios es crear el cielo, el reino de los cielos para su Hijo. Él es el heredero de Dios, como lo dijimos la semana pasada. Pero para que Él viniera, entonces necesitó de la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no había podido María concebir, sin el Espíritu Santo los profetas no habían podido ser conmocionados por Él, y no habíamos podido hacer todas las cosas. Pero el Espíritu Santo no estuvo en ninguno de ellos, sino estuvo sobre ellos, estuvo conmoviendo. Pero esos hombres, por eso es tan importante esta clase. Es primera, mira, hablar de todo es muy difícil. Yo quisiera que las sesiones no duraran más de media hora, pero se me alarga porque no es para una sola estudio, es para que ustedes consulten y lo vean muchas veces. Para mí no fue fácil entenderlo, necesité mucha oración y mucho lectura de la Biblia, mucho estudio. Yo sé que no lo van a entender de una vez. Voy a tratar de hacerlo un poquito más lento, voy a tratar de dar menos citas bíblicas, voy a tratar de ser más poquito, ¿sí? Para que puedan entender. El propósito es que puedan entender que si hay tres seres espirituales, uno es Dios, que Dios no es creador, pero los ángeles sí son creados, son espíritus eternos que los creó todos en un solo día. Otro, vamos a hablar de los ángeles, vamos a tener varias sesiones de los ángeles, pero vamos a hablar del espíritu del hombre en varias sesiones también. ¿Por qué es tan importante hablar en varias sesiones? Porque una cosa es cuando Dios creó al hombre y sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Bueno, vamos a mirar qué es lo que Dios quiere con nosotros. En medio de todo es que si el Hijo va a tomar el reino, Él necesita despojarse. Al despojarse de su gloria, de ser el único Dios que estando en el seno del Padre, entonces Él para manifestarse necesita la carne, ¿sí? Para entrar en el cielo necesita solamente, para despojarse necesita un lugar donde se despoja
temporalmente, escuchen bien, para él rebajarse, como dice Filipenses, que dice, haya pues en vosotros mismos sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, él se despojó de su gloria. Para despojarse necesita a los hombres. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, conforme a la imagen de ¿quién? Del Hijo del Hombre que está desde antes de la fundación del mundo. Él es el Hijo del Hombre verdadero. Él es el Hijo hombre de Dios, o sea, el que se hace carne. Pero creó los moldes, por decir algo, si yo voy a hacer pan y tengo este molde, entonces vierto aquí la masa y de ahí saco el pan, ¿sí? Entonces ya este molde me sirve para muchos y lo replica. ¿Por qué? Porque hizo uno que es el primer hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Es decir, a la imagen de Jesús que habría de venir, pero como los hombres estamos creados en el lugar donde pasa el tiempo, que es el universo, por esa razón los hombres tienen que multiplicarse y tener hijos. Mientras que a los ángeles los hizo todos de una sola vez y los hizo para que fueran para siempre eternamente. Pero el hombre fue un proceso. La creación del hombre fue para el propósito que el Hijo tomara su reino y tomara la condición humilde. Es decir, para que él se rebajara y rebajándose, él necesita la muerte. Necesita donde pase solamente un tiempo, porque él no venía a abandonar su gloria, porque en Juan 17 dice que ahora pues, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Es decir, él quiere volver a entrar al cielo, pero con la gloria del Hijo, que es el heredero de Dios. Entonces se despoja de esa gloria, pero para despojarse de esa gloria necesita hacerse humilde, por eso creó a los hombres. Es muy importante cuando dice que Dios, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y cuando dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, es que nosotros también fuimos creados para ese plan. Lo que pasa es que a diferencia de los ángeles, a nosotros nos hizo como el sendero que Él escogió, como el camino que Él escogió. Por eso Él dijo, yo soy el camino. O sea, que el camino que Él escogió por el cual entrar, ahora Él se convierte en nuestro camino para continuar a donde Él está. Pero Él escogió la condición humana. Entonces, digamos que desde Adán, cuando creó al hombre, a los primeros hombres, entonces este es el hombre, y luego le sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente, es Adán. Sí, un día creó a Adán. O sea, un día creó todos los hombres, se multiplicaron y llenaron la tierra. Pero a este, que después de que llenó la tierra, los bendijo que se multiplicaran y que llenaran toda la tierra, de este sacó solamente uno. Uno que solamente era el que se multiplicaba y llenaba la tierra. Pero después, en el capítulo 2, en el versículo... Vamos a leer desde el 7, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formó quiere decir no que hizo barro, que esa es una equivocación que tenemos grande, porque ya, vuelvo y digo, en la creación en los 6 días, en el 6º día, cuando hizo todos los animales, creó toda carne. Era solamente carne, pero como el propósito es que algún día el hombre llegue a ser como hijo de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, pues comenzó con lo terrenal, o sea, con lo animal, luego lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso nos da a entender también que ahora, aunque somos carne y tenemos espíritu, algún día podremos llegar a seres espirituales como hijos de Dios. Tenemos una ventaja muy grande sobre Adán. A veces las personas le dicen, pero ¿qué hubiera pasado si Adán no peca? Pues no hubiéramos entrado al reino de los cielos siendo hijos, de pronto hubiéramos sido siervos. Pero de hecho nosotros cantamos una canción que dice, eres tú quien nació para recibir este amor. ¿Cuál es el amor? Pues que solamente hay hijos de Dios. Los espirituales son hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que desde que creó a Adán y Adán murió por causa de la desobediencia, entonces pecó. Cuando pecó, quiere decir, el hombre cayó en la tentación y murió. Entonces, ¿qué es lo que murió? Murió como morían todos los hombres, porque Él creó los tiempos, porque todos nosotros nacimos para morir, porque Jesucristo, que viene solamente a pasar un tiempo. Él no venía a reinar en este mundo. Entonces creó en el universo, creó lo que se llama el tiempo. Puso el sol, la luna. Cuando en Hebreos capítulo 1 dice
Dios, habiendo hablado muchas veces, capítulo 1, versículo 1, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, no solamente los cielos, por él hizo este universo. El universo es el lugar donde nosotros vivimos, es el lugar grande, es el lugar donde no habita Dios, porque Dios ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Solamente es un lugar donde creó el tiempo para que Él solamente pase un tiempo, como nosotros los seres humanos, los animales y las plantas, nacen, crecen, se reproducen, se multiplican, se enferman y mueren. Es normal en la creación que Dios haya hecho así. Pero a diferencia de los hombres y de los ángeles, a los hombres cuando nos dio en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, que quiere decir es que al que ya había sido tomado del polvo de la tierra, formarlo quiere decir es capacitarlo o darle una formación para que pueda tener una relación con Dios y pueda conocer su plan, pueda entenderlo, pueda entender todo esto que les estoy diciendo. Esto no lo entiende, yo pongo el perrito aquí a escuchar y no me entiende. Y fue creado también en el sexto día. O puedo traer los pajaritos, o puedo traer cualquier animal que se crearon en el sexto día y no entendería. No conoce a Dios, porque nosotros no somos el fruto del Big Bang, ni somos fruto de una explosión, ni somos fruto de la evolución. Porque yo todavía no veo por ahí ninguna persona que todavía tenga. Hay unos que tienen una cara de boca chico, otros tienen cara de mico, otros tienen cara. Sí, hasta uno puede tener cara de animal. Pero los animales, yo no he visto un perro que me está hablando, solamente en los dibujos animados, ¿sí? O yo no puedo ver, bueno, hasta los loros hablan porque repiten, pero ellos no tienen conciencia. Pero yo no veo hombres con alas que estén evolucionando, que todavía le quedan plumitas, o que tengan pedacito, todavía colita de ratón o colita de pescado porque están evolucionando. No, sí tienen cara de chimpancé unos, sí, unos tenemos cara fea y de pronto puede ser hasta como un animal, pero no quiere decir eso que llegamos a ser como que venimos de animal y que luego terminó siendo un hombre que terminó diciendo, ¿dónde está Dios? No, eso es equivocado, eso es un argumento tonto. ¿Por qué? Porque genéticamente ningún ser humano ha cambiado su genética, tanto que ahorita con el virus tiene que coger el virus de un animal y modificarlo para que pueda llegar a matar a un hombre. Pero la sangre de un animal no puede servir para la sangre de un hombre. Ni siquiera la sangre entre hombres puede funcionar para uno o para otro. Entonces la evolución, la teoría, que es solamente una teoría, es un fracaso. Pero la demostración de la Biblia es que Dios creó al hombre de una sola sangre, es decir, para que tuviéramos una misma capacidad de multiplicarnos, porque si uno llegara a tener relaciones sexuales con un mico, no nace un hombre tratando de hablar, ni tampoco de un mico. No, es que si el hombre engendrara un mico, un hombre no sale nada. Es que ni siquiera de un burro y de un caballo sale solamente nada, una mula, y eso hasta ahí llega. Ni de un pajarito, ni siquiera. Los pajaritos se van uno de un color con otro de otro color. No, uno ve la misma característica, la jirafa con el jirafo. Así como Dios le dijo, cada uno anda con el suyo, el león con la leona, el perro con la perra, así. Pero en cuanto al hombre, cuando sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, quiere decir que fue un ser espiritual. Este ser espiritual es el que tiene la capacidad de hablar con Dios. Esa es la bendición de los seres espirituales aquí cuando fueron formados o capacitados. Los que a partir de Adán, que se sopló en su nariz, a partir de ahí se comenzó a contar los tiempos del hombre espiritual. Por eso la gente dice que la tierra tiene 6,000 años, que es el hombre creado. No. La tierra puede llevar miles de años, mientras que crecieron los animales, las bestias, los dinosaurios, y se llenó la tierra, y había gigantes, y había de todo. Pero de toda esa gente sacó uno, y luego ese hombre tan perfecto como seleccionar una reina de belleza, sopló en su nariz, y este fue un ser viviente, sopló y fue el ser viviente, es decir, el hombre que tiene el soplo del aliento, de la inspiración para poder conocer a Dios y hablar con Él. Esto es muy importante entenderlo, porque de ahí usted puede concluir que verdaderamente cuando Caín salió, que entonces con quién se casó, y que porque pues estaba llena la tierra. La gente se mata la cabeza, y esto es tan fácil, es tan sencillo. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Le dijo Dios que no era bueno que estuviera solo y que haría una ayuda idónea para él. Entonces, ¿a quién hizo? Sacó, como le puso nombres a todos los animales, ¿sí?
Entonces le dijo a Adán, vaya y póngale los animales todos los nombres, y el hombre vio que para él no se encontró ayuda idónea, o sea, no había una persona compatible que también tuviera la capacidad, dentro de todo lo que ya se ha multiplicado, una persona que también tuviera la capacidad de comprender que hay un Dios y que nos dio un mandamiento y que debemos obedecer. Porque usted le dice a un perro, no se coma la carne que dejé ahí, el perro no le hace. Bueno, hay unos perros que ya están amaestrados, pero yo le digo a mi perro, no se coma esto, lo dejo ahí, y voy a la media hora y ya lo comió, porque era como una criatura. Entonces, porque no tiene la capacidad de entender a Dios. Entonces, cuando sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, entonces lo puso en el huerto del Edén, y luego a este hombre que estaba en el huerto del Edén le dio Dios mandamiento en el capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre del huerto diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Morirás no es que murió la carne, sino que en ese momento de la desobediencia tú y yo nos separaremos, y yo, que soy el que te di la vida, yo soy el que quiero hacerte a la imagen mía, que tú me conozcas algún día para que conozcas mi imagen y llegues a ser hecho como yo. Si me desobedeces, vas a morir. Y el hombre le dijo, luego Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. ¿Por qué ayuda idónea? Es decir, alguien que tenga la capacidad también de esperar al que va a venir a tomar su reino. A ellos no les dijo que se multiplicaran ni que llenaran la tierra, ni el pecado que cometieron fue tener relaciones sexuales. De hecho, Dios ya había dado la orden o la bendición a los hombres en el capítulo 1, versículo 28, dijo, ahora y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, ¿sí? Sojuzgadla, señorece, ¿sí? Ese era el mandamiento, y eso se ha cumplido desde ahí, desde los orígenes. El hombre se ha multiplicado y ha tenido hijos, porque aquí va a pasar solamente un tiempo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre va a tomar solamente un tiempo en este mundo, ¿sí? Pero de estos hombres que creó en el sexto día, solamente a uno sopló en su nariz aliento de vida, pero la tierra estaba llena. Entonces, para que este hombre no se volviera los de su tierra, lo puso en el huerto, y estando en el huerto dijo, uy, no, pero no encuentro una mujer igual, ¿qué tal que se salga de acá a buscar una compañera y tenga hijos? Que no. Entonces hizo caer al hombre en sueño. Y entonces cuando el hombre dijo que no encontró una ayuda idónea para él, entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Estoy hablando del capítulo 2, versículo 21, y de la costilla en el versículo 22 sacó a la mujer. Entonces en el 23 dice Adán, esto ahora de hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. En el sexto dice, en el sexto día, dice que varón y hembra los creó. En el capítulo 1, versículo 7, varón y hembra, o sea, macho. Capítulo 1, versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, o sea, macho y hembra, para que se multipliquen como macho, como hembra, varón y mujer. Pero cuando ya le sopló en su nariz aliento de vida y sacó de la mujer, ya no le dijo que ella es macho y hembra, sino que es varona, porque fue tomada del varón. Es decir, que la humanidad estaba toda en Adán, y a partir de la mujer, entonces ya tienen el mismo espíritu y tienen capacidad de conocer algún día a Dios. Pero, ¿por qué hizo Dios esto? Porque solamente creó de uno de la creación, tomó uno y sopló en el aliento de vida, y de ahí fue que sacó a la mujer y los guardó para que no salieran de ahí y para que no se juntaran con los demás, para tener la bendición. Entonces, acuerden la clase que hice de los 4 ríos. Por favor, miren las sesiones anteriores. Malaquías capítulo 15, Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Si creó todos los ángeles de una sola vez, uno diría, pero entonces, ¿por qué no creó todos los hombres de una vez? ¿Por qué nos puso a multiplicarnos? Bien, por esto. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 15. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? O sea, no hizo a un solo hombre, a Adán espiritual, solamente uno, habiendo abundancia para poder crear. ¿Por qué, por ejemplo, no le sopla aliento de vida también a la mujer y le sopla a ella? ¿Sí? Y luego otros 5. Entonces, y a cada uno le está soplando aliento de vida, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio inspiración a cada uno? Aquí está diciendo. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba descendencia para Dios. Es decir, porque el plan de Dios desde el principio es buscar la descendencia por el cual venga el Hijo del Hombre a tomar su reino. ¿Sí? Si el hombre no es espiritual,
entonces Jesús no había nacido en el vientre de un animal, sino en el vientre de una mujer espiritual que pudiera relacionarse, porque Jesús no viene a ser hijo de la bestia o de la criatura, sino hijo de hombre, y nacer por el vientre de una mujer como el hombre que es desde antes de la eternidad, solamente que le sirvió el molde, digámoslo así. Entonces, de todos estos moldes, ustedes han visto que muchas veces le envían a uno y dice, uno de estos niños no es como los otros, es diferente de todo, parece que fuera igual, pero había uno que salió del vientre de la mujer que no era de la descendencia de Adán, porque cuando Adán murió, todos murieron. Cuando Adán cometió el pecado, le dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y mandó, capítulo 2 de Génesis, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que le haré ayuda idónea, solamente hasta el 17. Ciertamente morirás, quiere decir es que la experiencia que acabas de tener, de recibir tan diferente a toda la gente que había del sexto día, entonces morirás, quiere decir es que vas a volver a perder la facultad de tener esa armonía conmigo y hasta andar desnudo como andaba en el huerto de Edén en su presencia. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el hombre es espíritu, alma y cuerpo. La vez pasada ya había dado una enseñanza un poquito acerca de esto, pero estamos hablando de 3 seres espirituales que habla la Biblia, porque tenemos que llegar al punto que nosotros somos seres espirituales que fuimos creados para llegar a ser a la imagen de Dios. Entonces, cuando el hombre murió, quiere decir que cuando el pecado entró, cuando la desobediencia entró, la muerte entró. Pero cuando la muerte entró, entonces ya los hombres que se multiplicaron sobre la faz de la tierra, se llenó la tierra y fueron los que murieron en el sexto día, en el capítulo 6 y 7 del diluvio, en el 7 del diluvio, y murió toda carne, pero quedaron solamente los seres espirituales. Los seres espirituales son de Noé, que ya lo hemos hablado, Noé y toda su descendencia, y de la descendencia de Noé, entonces nació también Sem, Can y Jafet. Ellos eran perfectos en su descendencia, o sea que eran seres espirituales que no se unieron con los que no tenían espíritu, y ellos a partir de Noé se volvió a llenar la tierra. Luego, después de ahí, llegó Adán, Abraham, después de Noé vino Abraham, ya son seres espirituales, pero de ahí comienza a venir, escuche bien, una genética espiritual a partir de Noé, de los que entienden el plan de Dios de la venida del Hijo del Hombre, y todos los que están ayudando para ese acontecimiento tan grande del nacimiento del Hijo de Dios, porque Él hizo uno, habiendo abundancia de espíritu, lo hizo porque estaba buscando la descendencia para el Hijo, para que algún día el Hijo se manifestara y tomara su reino. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esto de pronto ustedes ya lo saben, es que cuando el hombre viene, ahora sí vamos a comenzar la clase. Nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, después de que Adán cayó y murió, entonces también, así sea Noé, también nace, crece, muere, todos nacen, crecen, mueren. Luego Abraham, Noé, todos nacen, se reproducen y mueren, todos nacen, mueren, sí. Adán, luego Abraham, luego Isaac, Jacob, luego Israel, todos nacen, mueren, nacen, mueren, nacen, mueren, nacen, mueren. Pero Dios está influenciando el espíritu de algunos hombres, como que los está influenciando, los conmueve para que el Espíritu Santo esté preparando la venida para el Hijo de Dios. Por eso ellos profetizaban, pero el Espíritu no estaba en ellos, sino que estaba sobre ellos. Ahora, eso es como ustedes han visto los walkie-talkies, cuando uno está en una parte y el otro está en otra parte, o los celulares. ¿Por qué estando allá yo puedo escuchar acá? Porque la persona que es espiritual tiene la capacidad de ser receptor de las palabras de Dios. Entonces, cuando Dios sopló en su nariz al hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, hizo que fuera receptor y que el hombre tuviera la capacidad de aceptar o de rechazar la palabra, su palabra, la palabra que le da vida. Así que los hombres somos seres espirituales a partir de cuando se le sopló y el hombre fue un ser viviente, pero que vive por la palabra de Dios. Como Adán
y la mujer pecaron, desobedecieron, el espíritu del hombre murió por falta del mandamiento de Dios. ¿Está entendiendo? Solamente una descendencia que salió desde Adán, que usted la ve en Lucas, en la genealogía de Jesucristo, desde Jesucristo, de Jesucristo hacia allá, que viene como el Hijo del Hombre, entonces comienza a hablar de aquí para allá, que Jesucristo vino hasta llegar a ser como Hijo de Dios. Mientras que Mateo está hablando que viene según la línea de la sangre, desde Abraham, ¿sí? Y luego pasa por todos y sale hasta aquí, hasta cuando él nace, ¿sí? O sea que viene tomando la sangre, pero no quiere decir que es la sangre de Abraham, sino que es una promesa que Dios viene y que él había prometido desde antes de la fundación del mundo. La sangre ya estaba dispuesta, ¿sí? ¿Para qué? Para que conectara y entrara al mundo. Entonces, todos los hombres que nacen, mueren, están esperando, es al que tiene vida. El que tiene vida, porque la palabra que Dios envió, el hombre al no recibirla, el espíritu muere. Entonces Dios, sabiendo que el Hijo del Hombre va a venir, digamos que retarda su venida y les enseña a los hombres cómo llevar una vida espiritual recibiendo la palabra por medio de los ángeles. Los ángeles, que son seres espirituales, a quienes Dios les dio la ley. Entonces, Filipenses Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, ¿sí? Es decir, que la ley, yo ya expliqué en una de las clases que la palabra de Dios es espíritu. Entonces, que forma el espíritu del hombre, y cuando forma el espíritu del hombre, antes que viniera el Hijo de Dios, entonces venían, digámoslo así, la palabra venía por medio de los ángeles, la traían los ángeles, ¿sí? Y eran espíritus que traían la palabra de Dios, y obviamente pues los ángeles no hacen por su propia cuenta, sino que también enseñan, porque dice Jehová me dijo. Entonces usted escucha en muchas partes que dice Jehová dijo, y entonces apareció el ángel y dijo Jehová ha dicho, Jehová dice, ¿sí? Entonces, ¿qué? Porque ellos no hablan por su propia cuenta, sino también lo que manda a decir Dios, pero usa a los ángeles. Lo que pasa es que la palabra que traen los ángeles son palabras espirituales que forman el pensamiento del espíritu del hombre después que salió del huerto del Edén. Lo forman como siervos o esclavos para que confiesen que son pecadores. A partir de Adán, desde Adán, Dios no le dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás. No, le dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás. Entonces, morir, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal morirás, es diferente a que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal pecarás. Pecarás, no le dijo, sino morirás. Pero como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, la desobediencia, y si la desobediencia entró, quiere decir que se desconectó, porque ya el hombre que es espiritual tiene esa capacidad de rechazar, de recepcionar o decir no. Y cuando ellos la rechazaron, entonces como usted desconecta el walkie-talkie o desconecta el celular y ya no tiene esa capacidad de escuchar la voz de Dios. De aquí, desde que nacemos nosotros, no nacemos estando vivos. Es decir, nuestro espíritu murió desde Adán. Cuando Adán murió, todos murieron, todos. Si están todos en el barco donde le dio el coronavirus, todo el mundo el que se infectó, se murieron todos, ¿sí? Porque es como algo que si está dentro de mí está la sangre A positivo, yo se la transmito a mis hijos. Pero si la muerte, el espíritu muerto está en mí, cuando me multiplique, lo que van a heredar es el espíritu ya muerto, es decir, el espíritu que desobedeció. ¿Por qué puede usted estar seguro de eso? Porque las personas que nacen no creen que no necesitan de Dios, o dicen Dios mío, pero no leen la Biblia, no les conmueve la palabra de Dios. Esta mañana en la reflexión les decía cómo es que la palabra de Dios debe verdaderamente conmover y hacer reflexionar y despertar mi espíritu, pero los que están muertos no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque como ¿dónde es que dice? Romanos capítulo Romanos capítulo 8,
Vamos a leer bueno, leamos el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, pues antes que la ley, dice, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Eso fue, o sea, mató porque no había. Hoy en día ustedes se están dando cuenta que vino el virus y no hay un medicamento para eso. Entonces reina, o sea, hasta cuando no venga un medicamento. Entonces desde Adán hasta Moisés no se sabía qué era pecado. ¿Sí? ¿Dónde escribió Moisés? Bueno, no puse Noé. Entonces por qué pongamos aquí Abraham, Isaac, Jacob y luego Moisés. Pongamos a Moisés acá. Entonces desde Adán hasta Moisés, pasando por Abraham, Isaac y Jacob, a quienes aún no se les había dado la ley. Porque la ley no la recibió Abraham, la ley no la recibió Isaac ni Jacob, la recibió Israel por mano de Moisés cuando habían estado en el desierto. Entonces, desde Adán hasta Moisés triunfó, o sea, gobernaba la muerte y no había una ley que dijera que esto es pecado. Pero cuando ya vino la ley, entonces ya el hombre sabe que es pecado, y es que Dios está preparando para que cuando los pecadores se encuentren al que puede darle la vida, puedan confesar: yo estoy muerto, yo no obedezco. Y así entonces vinieron los profetas que acompañan. Voy a poner los profetas en otro color. Vamos a poner los profetas acá. Entonces los profetas eran también influenciados por el Espíritu Santo. Los profetas estaban influenciados por el Espíritu Santo, que nos estaban anunciando la venida del que iba a venir y que nos iba a volver a ayudar a vivir, a tener vida. Yo tengo que hacer un estudio acerca de la salvación y de los predestinados, porque eso es un tema bastante largo, bastante incomprendido y mal usado. Yo estuve perdido en ese concepto, y hasta que no lo superé no pude tener la libertad, y no era libre de la ley. Hay muchas personas que todavía están. Yo veo algunas predicaciones de algunos hermanos y me da mucha tristeza verlos, que como no comprenden la ley, no entienden la ley, tienen a todo el mundo con este temor de la muerte, ¿sí? Porque no hacen que sean seres espirituales sino bajo la ley. Moisés era el que siempre hacía, ese fue un trabajo de Moisés. Desde Moisés hasta Jesús era acusar. Desde Moisés hasta Jesús era para acusar, para condenar. ¿Sí? La ley servía para que ese hombre ese espiritual estaba muerto, aparte de que sabe que estaba muerto, no sabía que estaba muerto, pero cuando vino la ley es como si lo hubiera terminado de estripar. No, mejor dicho, ahorita si Moisés decía: estoy espantado de lo que estoy escuchando. ¿Por qué? Porque es que la ley, si la ley se lo hubiera dado a Adán: no robe, no mate, no fornique, no adultere, entonces fue que el hombre comenzó a ser malo a partir de Moisés. Que el hombre se volvió malo, que volvió asesino, que volvió ladrón a partir de Moisés. No, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera Jesucristo, que es la simiente, que es el Hijo que sí trae la vida, que nos da vida, que podría ayudarnos a volver a ser seres espirituales. Entonces el espíritu del hombre, que es eterno, que cuando sopló en su nariz le dio eternidad, el hombre se está muriendo, se está perdiendo. O sea, todos los que están sin conocer a Dios, porque fueron echados de huerto del Edén, están perdidos, ¿sí? Entonces el hombre, el espíritu del hombre, al estar perdido, necesita encontrar al que le devuelve la vida. Pero la Biblia está hablando que los hombres somos seres espirituales. Mire, usted hasta ve películas que hablan acerca del espíritu del hombre, de las almas que lo salen por televisión, la gente hasta le tiene miedo. Yo no sé por qué, pues sí, digamos que yo entiendo que le tenga miedo, porque es raro ver el espíritu de una persona, y además con esas caras que tiene, la gente le tiene miedo a la muerte. Lo único que yo digo es: pobrecitos, no se fueron para el cielo. Porque esto no es el cielo. Si están acá y uno piensa que se va para el cielo y los ve, entonces no está en el cielo. ¿Está en el infierno? No, porque eso tampoco es el infierno. Entonces, ¿dónde está? Está en la prisión.
está en el lugar donde se pasa el tiempo, ¿sí? Que Dios dijo que a los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad, sino que arrojándolos al infierno, lo guardó en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día. Entonces, el diablo y sus ángeles que cometieron el pecado allá, que quisieron tomar el lugar de autoridad, que quisieron ser igual a Dios, los encerró bajo oscuridad. Y nosotros fuimos creados ahí, donde el Hijo del Hombre viene a deshacer las obras del diablo, a destruir esa obra satánica perversa, que diablo quiere decir el que nos separa, mientras que Satanás es el que resiste toda la voluntad de Dios. Quiere destruir el plan de Dios, por eso Jesús le dice Satanás. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque cualquiera que no quiera cumplir el plan de Dios es una obra satánica. Mientras que las personas que nos ayudan a separarnos del amor de Dios, yo puedo decir que son personas diabólicas. Porque están haciéndole un favor al diablo de acusarlos mediante la ley. Porque la ley finalmente, ¿qué hace? La ley, cuando acusa y condena, pues entonces finalmente hace que nosotros confesemos que estamos muertos, ¿sí? Ay, perdón. La ley produce muerte, ¿sí? La ley es para condenar, entonces produce, ¿qué dije yo? Muerte. Hace que confiese que estoy muerto, que yo no tengo capacidad, que yo he hecho mal, que yo he hecho lo otro. Es que la ley es como una radiografía, hermano. La ley es como si usted se quiebra una pierna, a usted no le sacan una foto o no le echan pomada y no le ponen un pañito de agua tibia. Usted necesita una radiografía para que miren cuántas partes está partida, ¿sí? La ley hace una radiografía interna donde usted puede mirarse a un espejo y decir, ¡ay, caramba, yo he hecho esto! Entonces tengo tantas cosas, entonces ¿qué hago? No, pues nada, pues imagínense, si Adán y Eva por un solo pecado de desobediencia fueron echados del huerto del Edén, pues cuánto más nosotros todo lo que hemos hecho. O sea que la ley no soluciona nada. La ley únicamente hace que haya seres espirituales que puedan confesar que son pecadores y son cautivados por la ley, que les hace estar separados de Dios e irse para el infierno. ¿Sabe quiénes fueron los que guardaban la ley y acusaban a toda la gente? Los fariseos. No hay mejor fariseo que el que acuse a los demás. Con su propia conciencia, diciendo que es bueno y que él es justo y que él es santo y que usted es un adúltero, usted es un pecador y que usted es esto, eso sí es una fábrica de pecados. Yo no estoy diciendo que no se use la ley para llevar a Cristo. Claro, la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. De otra manera, ¿por qué la mujer que fue llevada y sorprendida en el acto mismo del adulterio, se la llevaron y dijeron, Moisés nos mandó que la apedreáramos, y Jesús le dijo, el que esté libre de pecados tire la primera piedra? El único que pueda tirar la piedra es el hijo. Oye, ¿ninguno te condenó? Y dijo, no, ninguno, Señor. Dijo, yo tampoco te condeno. El hecho de que le haya dicho, ve y no peques más, eso es algo que la persona tiene que hacer con él, no conmigo. Yo no puedo juzgarlo. Todo el que comete pecado a partir de Jesucristo no va a confesarle sus pecados a nadie, ni nadie me juzga a mí. Yo tengo en el reino de los cielos un Salvador que es Cristo, a quien yo le confieso mis pecados. Yo no tengo que justificarme ante nadie. Él es el que me justifica, Él es el que me perdona. Si caigo, para Él caigo, y si me levanta para Él. Escuchen, no se dejen condenar por la ley, porque su espíritu es muy precioso y su espíritu se puede perder. Ahora, vamos a entrar un poquito más profundo, porque estoy tratando de reteñir, profundizando un poquito más el concepto del espíritu del hombre. Los hombres que vinieron en el Antiguo Testamento y los profetas, entonces Dios les hablaba y estos profetas eran influenciados. El último de los profetas que se manifestó antes de la venida de nuestro Señor, ¿cómo se llamaba? Juan. ¿Sí? Pongámoslo acá. Juan el Bautista. Es que no me cabe ahí, entonces, pero Juan llegó acá antes de venir el Señor. Él lo presentó. Pero ¿qué dijo el Señor de Juan? ¿Qué dijo? Entre los hijos de los hombres, mayor que Juan no se ha levantado ninguno en la tierra. Pero en el reino de los cielos, a partir del reino de los cielos, el más pequeño que pertenezcan al reino de los cielos va a ser mayor que Juan. ¿Por qué? Porque en Juan tampoco estuvo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo influenció a Juan. Él fue conmovido por el Espíritu Santo. Juan era el que llevaba el ministerio de conmoción. Ahora,
¿Por qué está seguro usted de eso? Primero, porque el testimonio que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque cuando Juan dio testimonio de él, en Juan capítulo 5, a ver, no estoy dando muchas citas bíblicas. Los que han leído la Biblia, corren más rápido que yo. Juanita, si está tomando notas de las citas bíblicas sin que yo las diga, ella les hace el favor de sus apuntes. Juan capítulo 5, versículo 31. Estoy leyendo únicamente los que me parecen más relevantes para que ustedes no se enreden tanto. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es? El Espíritu Santo es el que tiene que dar testimonio de él. Dijo, vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Es decir, que él dio un testimonio de un hombre que estaba conmovido, así como cuando la gallina calienta los huevitos, ¿sí? Que entra solamente el calor de las plumas de la gallina para por dentro estar calientico. Así, el Espíritu Santo influenció en él, el Espíritu Santo estuvo en él, sobre él, y sobre todos los profetas y sobre todos los que veían, decía, y el Espíritu Santo vino, y el Espíritu vino, estaban en él, ¿sí? Pero no estaba dentro de él. ¿Por qué lo podemos decir? Bueno, más adelante dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo para que vosotros seáis salvos. Es que escucha bien, el testimonio a partir, y a eso voy a inclinarme, ya van 45 minutos. Si el testimonio que se da acerca de Jesús no es verdadero, tiene que ver hasta con la salvación y hasta que llegue a ser una persona espiritual o no ser espiritual. Así de delicado y de importante es esta clase, esta sesión. ¿Por qué? Porque usted puede recibir testimonios de gente que hablen de Jesús. Su pastor puede hablar de Jesús, en tal religión puede hablar de Jesús. Todo el mundo habla de Jesús, pero ese testimonio no es verdadero porque no es el Espíritu Santo en ellos que hace que la persona abra los ojos y pueda ver su gloria, ¿sí? Entonces estamos hablando del espíritu del hombre, el espíritu de Juan y el espíritu de los profetas que fueron influenciados por el Espíritu Santo pero que no estaba en él. Ahora, él era solamente una antorcha, porque era mire, el testimonio de la religión es una antorcha. El testimonio del Espíritu Santo es mayor, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, mas vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Mire, yo les digo una cosa a las personas que han recibido el Espíritu Santo, no pueden decir que si yo ya lo recibí o no lo recibí. Cada uno debe saber por qué lo recibió y si el Señor lo ha tenido por digno de recibirlo, porque todo el mundo debería recibir el Espíritu Santo cuando cree, pero tiene que estar bien ordenada su concepto para que el Espíritu Santo venga y cumpla el propósito y el plan en nosotros. Juan capítulo 14. Versículo 15 es la llave para entender la llegada del Espíritu Santo a cada persona. Dijo, si me amáis, escuche, si me amáis, entonces hay una condición, si me amáis, es decir, si recibiste la gracia, si ahora me amas no con el amor de los hombres, sino con el amor que el Espíritu Santo les enseña, por la gracia de Dios, porque muchos son llamados, pero el Señor selecciona muy pocos y los selecciona es de acuerdo al corazón que tienen, que no quieren el Espíritu Santo para decir que hablo en lenguas, que yo no tengo el Espíritu Santo para poner las manos sobre los enfermos, sino porque quieren entender el plan de Dios, conocer el plan de Dios, unirse al plan de Dios y no solamente creer en Él, sino también padecer por este plan, que eso es ser un cristiano o ungido por el Espíritu Santo. El Señor es el que viene como ungido, es decir, como el Cristo, el que Dios ungió con el Espíritu Santo, que cuando Jesús se bautizó, se escuchó que vino el Espíritu Santo. Pero antes de eso voy a terminar de leer capítulo Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces una condición, hay que guardar los mandamientos. Porque eso no es que yo reciba el Espíritu Santo para desobedecer, sino que si me ama, usted guardará mis mandamientos, es decir, me obedecerá y hará como yo le diga, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Te das cuenta que si hay una llave
que si hay una forma, es que la gente quiere, yo quiero eso, todo el mundo quiere lo que quiere, pero Dios quiere eso. Porque si Dios le da el Espíritu Santo es de los que se lo pidan. ¿Pero por qué? Entonces dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Esto no es para todo el mundo. El Espíritu Santo, en verdad, créanme, no llega porque le den una cachetada, no llega porque soplen en el micrófono y todo el mundo se llenó del Espíritu Santo porque el pastor sopló. Eso es falso. Estamos hablando del espíritu del hombre después de haber recibido la gracia y que quiere obedecer porque ama a Jesús. Entonces, como ama a Jesús y tiene un arrepentimiento que ahora sí te quiere obedecer, como quiere obedecer, entonces el Espíritu Santo le va a añadir, porque la vida viene es para que le sirvamos a Él. ¿Él para qué me quiere dar vida? ¿Para que tenga vida abundante aquí en el mundo? No. Vida es porque Dios no es el Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Entonces, el espíritu del hombre que ha de vivir nuevamente, Dios le va a dar no solamente la vida, sino que le va a dar no solamente la salvación. Es que la gente piensa muy pobre pensando solamente en la salvación. En verdad me da una tristeza que tú nos salvaste, que Señor, gracias porque tú nos diste salvación en la cruz. Eso es pobre, en verdad, créanme, para mí es un pensamiento muy pobre. Sí es, o sea, chévere que por lo menos se salvó, pero tener vida y tener vida abundante y ser santo y servirle a Él y por el Espíritu Santo llegar a ser un ungido que es capaz de dar su vida para dar testimonio de todo esto, es el plan de Dios. Entonces dice, el mundo no le puede recibir, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no lo va a poder recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo no se ve, ni vio, cuando vio a la paloma no vio que el Espíritu Santo como una paloma. No, el Espíritu Santo no se ve. Lo que vieron, otra cosa lo vamos a ver, es el Espíritu es que todo, cuando dice Espíritu piensa que todo es el Espíritu Santo. El Espíritu también son los ángeles, y los ángeles también se forman estrellas, y también son polvo, y también son arena, y también son nube, y también son viento, y también son muchas cosas, porque ellos no tienen imagen. Es de acuerdo al ministerio que Dios le da que se aparece. Entonces no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora, en ese momento estaba con Jesús. En ese momento estaba, cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo vino y lo llenó. Ahorita casi vamos a hablar, ya llevo casi la hora. Lo llenó, es decir, lo impulsó para que él, siendo la palabra, esa palabra tenga un poder de Dios que cumple un propósito. ¿Sí? Porque la palabra de Dios no la envió vacía, no volverá vacía. ¿Por qué? Porque cuando viene por el Espíritu Santo cumple y hace la obra. Cuando es por el Espíritu Santo, dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y luego dice, estará, no dice que está. Ay, pero ¿verdad que solamente estuvo en Juan el Bautista? Ay, pero ¿verdad que estuvo? No, no había estado en ninguno. A la primera persona que llegó el Espíritu Santo fue a Jesús, porque en Gálatas capítulo 3 acabamos de leer que la ley fue ordenada por medio de ángeles hasta que viniese la simiente de Dios. ¿Se acuerda que hizo el espíritu del hombre para buscar la descendencia para Dios? Para que cuando llegue el Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo que nos revele a la imagen de Dios, que es su Hijo. Nosotros fuimos creados a la imagen de Él. Cuando vimos a Jesús, vimos, así es que tú quieres que yo sea, así debería ser cada persona. Así era que yo, uy, no, Señor, perdóname, yo no soy como tú, yo no expulso demonios, yo no sano enfermos, yo no te hago obediencia, yo no hago esto, yo no amo a la gente, yo no soy perseguido por causa de tu nombre, yo no santifico. Todo eso es una persona que tiene vida, y la persona que quiere comenzar a obedecer, si ama a Jesús, si recibió la gracia, obviamente por solo efecto es salvo. Por efecto. Yo no puedo decirle, Señor, gracias por mi salvación, pero voy a hacer lo que se me da la gana. Salvo, cierto salvo, mentira. Si usted descuida la salvación, como dice Hebreos capítulo 2, también se pierde. Vamos a leerlo un momentico. Dejemos ahí. Un momento, voy a seguir aquí para que no se me olvide. Hebreos capítulo 2. No salvo siempre salvo, no. Perdón, no lo digo yo. Mira. Hebreos es para las personas que han descuidado la salvación, es una carta reflexiva. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra hecha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada, y luego en Efesios 6, luego en 6 está diciendo que es imposible que los que una vez fueron iluminados y recibieron eso, ahorita necesitan otra vez renovados para, no, que ya antes ya habían ser grandes, ya después de recibir el Espíritu Santo, ya van a haber crecido y estar haciendo la obra, pero que en el capítulo 10 está diciendo
Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que después de haberle conocido, después de haber desobedecido, y luego tengan por inmunda la sangre del pacto y luego pisoteen al Hijo de Dios, porque es que nosotros servimos ahora al Dios vivo. Él nos dio vida para que sirvamos al Dios, para que servamos a Él, no a la muerte. Nosotros no servimos a la muerte, nosotros no estamos haciendo para que el espíritu del hombre muera otra vez. El espíritu del hombre, después que recibe la gracia, ha de encontrar a su Señor, a Jesucristo, que murió en la cruz. ¿Sí? Que le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Le preguntaron, no. Jesús dijo, yo vengo delante de Él para presentarlo, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo a los que crean y con fuego a los que no crean. ¿Por qué? Porque la paja es la religión. Los que son solamente religiosos es como la paja que no sirve. La religión no sirve. Lo que sirve es la fe, es decir, la palabra que se obedece, porque la fe sin obras está muerta. Uno dice, yo tengo fe, no, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Santiago. Nos dio vida, obviamente por efecto nos salva. Es decir, salvar quiere decir separar de los que están muertos. Entonces, ¿cómo los separa? Entonces a los que crean, Dios les dio el Espíritu Santo. Entonces ahorita nació el primero, digamos Pedro, y luego Juan, y luego los apóstoles, y luego vino aquí Pablo, y luego aquí vino Danilo, y luego vino Juanita, y luego vino usted que me está escuchando. Entonces a todos los que creemos, como lo estábamos leyendo en Juan capítulo 14, dijo capítulo 14, versículo 17 dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en mi espíritu, ¿sí? Dice el 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu Santo, le recordará para que yo pueda obedecerlo a Él. Es decir, si usted tiene vida, manifieste que está vivo espiritualmente. Porque Dios creó al hombre para que entre en el reino de los cielos, llegando a ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, ¿a qué? También. Una de las cosas, no solamente para tomar su reino, no solamente para deshacer las obras del diablo, vino para dar vida. En el capítulo 17 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida, y la vida es que te conozcan a ti. Te conozcan no es ver, te conozcan es que pueda entrar. Conocer, en el término conocer bíblico, es como tener una relación. En la costa le dicen, ¿usted conoce a fulano? Una vez yo dije, estamos en una reunión y entró una niña, yo estaba soltero, y entonces entró una peladita, yo la conozco, y como eran costeños, ¿cómo así? ¿Cuándo la conoció? Porque allá conocer quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Entonces la conocer es como tener una relación íntima, como que cuando Jesús dijo, yo no te conozco, cuando dijo, pues no me dice a mí Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, en aquel día me dirá Señor, Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. Dijo, no los conozco, es decir, yo nunca he estado en usted, mi espíritu no estuvo en usted, fue haciendo por su lado, fue una religión y se robó mi nombre, pero yo no te conozco. Es decir, conocer es estar influenciado por dentro por el Espíritu Santo. Así que el espíritu del hombre tendría la capacidad de recepcionar la palabra de Dios como hijo para servicio a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el destino de los hombres que queremos tener vida. Entonces, ¿vida qué es? Vida espiritual. El capítulo 16, versículo 13. Vamos a decir desde el 12. Mire lo que el Señor dijo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Ahorita por fin por el Espíritu Santo podemos entenderlas, ¿sí? Porque si el Espíritu Santo viene a mí y me hace entender y me hace ver y me recuerda lo que Jesús hizo, entonces yo seré como una lámpara, como mi espíritu será como lámpara de Dios aquí. Dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo ahora sí está en mí, porque
Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, porque para vosotros es la promesa, y reciba el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Es decir, la promesa de Dios es que podremos llegar a entrar al cielo siendo hechos hijos de Dios. A lo suyo vino, estábamos leyendo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, o sea, a los que reciben la palabra y a los que creen estando en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el espíritu del hombre deja de ser un espíritu muerto para ser un espíritu vivo. ¿A una persona viva usted la mataría? Pero él dijo, no matarás. ¿Yo cómo voy a matar a una persona que ya tiene fe y tiene la gracia? Eso es triste, ver cómo la gente se la pasa. Dice 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me glorificará a Él. El Espíritu Santo no viene a acusar a nadie. El Espíritu Santo no es el que se alimenta del pecado, de las inmundicias de los hombres. El Espíritu Santo hace la obra para que nosotros podamos creer en Él, nos recuerda lo que Él hizo, la obra que Él hizo, que Él te perdonó, solamente di amén, no se te olvide la sangre, no se te olvide la obra, no se te olvide esto, no se te olvide ser testimonio, dé testimonio, hable de Jesús, sea testigo de Jesús, recuerde la sangre. Eso es a lo que viene el Espíritu Santo. Las personas que tienen el Espíritu Santo tienen esa capacidad porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad no para libertinaje, libertad para poder entrar a la presencia de Dios. Pero hay otros que quieren estorbar. No, ni entran ellos ni van a dejar entrar a los demás. 16. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Yo estoy diciendo en la sesión de la tarde que si nosotros no creemos en Jesús es el pecado. Entonces estoy diciendo ahora, bueno, entonces ¿por qué creemos en Jesús? Porque es que la palabra pecado, todo el mundo, ay, no es que hablar de pecado, eso ni hablemos. Entonces, bueno, entonces voy a cambiarlo. ¿Por qué no creer en Jesús? ¿Por qué creamos? Bueno, creamos en Jesús, pero por el Espíritu Santo, ¿sí? Por la guía del Espíritu Santo. Así que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es el Espíritu del hombre? Que ahorita, voy a borrar acá. Entonces, que aquí está fulanito. Voy a apuntar solamente una cabecita, otra cabecita, otra cabecita, otra cabecita, otra cabecita. Y póngale usted el nombre de cualquiera que haya recibido la gracia, que haya recibido las palabras de vida, que recibe la palabra de Dios por medio de la boca de Jesús para hacernos hijos. ¿Cómo nos hace hijos? Porque ahora el Espíritu Santo no está sobre nosotros, sino que entra, luego entra, luego entra, luego entra, luego entra cada uno. Y ellos son los que son hijos de Dios, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Son seres espirituales que ya no tienen el miedo a la muerte porque ya fueron perfeccionados, porque la ley solamente traía miedo, pero el Espíritu Santo que nos llenó de su amor, ahora nos guía por el amor de Dios a entrar en el reino de los cielos y ayudar a otros y amar a otros como Él nos amó a nosotros. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros no somos solamente salvos, entiéndeme, somos santos los que recibimos el Espíritu Santo, somos hijos santos y nuestra muerte ha de ser santa hasta entrar en el reino de los cielos. El Espíritu de Dios fue creado por el hombre. El Espíritu del hombre fue creado por el hombre para que llegara a ser templo del Espíritu Santo, pero ninguno fue templo del Espíritu Santo hasta que no vimos a Jesús. Es en quien llegó por primero. Al primero que le llega al Espíritu Santo fue a Jesús. ¿Cómo iba a llegar primero a Moisés? ¿Cómo iba a llegar primero el Espíritu Santo a David? ¿Cómo iba a llegar de primero el Espíritu Santo a Juan? No. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, yo lo he repetido muchas veces, pero espero que ustedes con la inspiración del Espíritu Santo puedan entender y experimentar. La vida de fe se hace una experiencia. Yo no estoy dictando una clase de teología, estoy enseñando de qué habla la Biblia. Está hablando del Espíritu del hombre. Sí, está hablando del Dios trinitario, está hablando del Hijo que se hizo el Hijo del Hombre, que vino como rey, que vino a tomar su reino. Son temas, pero ¿qué de nosotros? ¿Nosotros para qué? Fuimos creados, resumiendo, como sendero para el Hijo del Hombre, que luego cuando el hombre se apartó de Dios se va a perder.
Y como se va a perder, entonces Dios vino y puso una cita en la cruz del Calvario para que viendo que no le tenga miedo a la muerte. No tenga miedo a la muerte. Yo voy a destruir la obra del diablo que tenga miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte es por la ley. La ley produce pánico. La ley solamente hace juzgar y condenar para que la gente diga: Señor, yo necesito vivir, perdóname, sálvame. Ahora sí me quiero obedecer. Porque en el huerto desobedeciste, y hasta cuando no te convencí que eras un pecador y que estabas muerto, ahora sí no. No, Señor, yo quiero obedecer. Bueno, entonces ahorita entiérrate en bautismo y deja todo tu pasado, y a partir de acá vas a vivir una vida nueva. ¡Ay, qué bueno! Ser espiritual pero guiado por el Espíritu Santo. Ese es el propósito del plan de Dios. Usted ve aquí a Adán muerto y luego ya se bautiza por medio del Espíritu Santo. Entonces las personas que estaban muertas se bautizan creyendo en la sangre de Jesucristo, entran en Jesús, y a partir de aquí, estando aquí por el Espíritu Santo, influenciados por el Espíritu Santo, algún día llegaremos al reino de los cielos. Pero mientras tanto, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque ya ahora somos seres espirituales perfeccionados. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Amén. Espero que haya quedado entendido cuál es el propósito, y los espíritus que ustedes ven por ahí en la televisión, en todas partes, son espíritus que no fueron santificados, que no recibieron la palabra, que no aceptaron a Jesús, que no se bautizaron, que no fueron a salvos, no tuvieron nada con Él. Entonces son espíritus ensombrecidos que están listos para irse para el infierno. Desafortunadamente. Juan 7, capítulo 37. Juan 7, gracias, sí, gracias. Juan 7, 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús, era la fiesta de los tabernáculos. O sea que nuestro cuerpo, ellos estuvieron con tabernáculos, pero el Espíritu Santo no estuvo sobre ninguno de ellos. Fueron los ángeles que estaban ayudando. Y entonces en el último día, que recordaban que estábamos como nosotros en este mundo, antes de conocer a Jesús, somos como tabernáculos en el desierto. Solamente hasta cuando vino la gloria y llenó ese tabernáculo, que era lleno por los ángeles, por la gloria del ángel. Ahorita, cuando vimos a Jesús, que es el verdadero templo, y vino el Espíritu Santo sobre él, vemos el verdadero hombre, el verdadero templo del Espíritu Santo de Jesús. Y también nos da a nosotros el Espíritu Santo por haber creído en la promesa de Dios. Seamos seres espirituales. Por el Espíritu Santo seamos testigos de Jesús. En el último y gran día de la fiesta se puso Jesús en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido aún el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Hasta que Jesús no fue al cielo y dijo: yo rogaré al Padre, y si ustedes creen, si ustedes se arrepienten, la sangre ya está allá, yo estoy intercediendo por usted. Escuche bien lo que les voy a decir. Jesús no entró por la sangre de animales, sino que Él vino, murió acá, entró por su propia sangre y estuvo aquí, ¿sí? Entonces, todos los que creemos que somos pecadores y nos arrepentimos reconociendo que estábamos desobedeciendo, ahora Él ruega para que dé el Espíritu Santo a los que creen en Él, ¿sí? Porque si ya está la palabra, si ya está la sangre, si ya está el Espíritu de Cristo, falta solamente el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que el sacrificio ya está, el cordero ya está, el mediador ya está. ¿Qué hace falta? Su arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, ahí está la clave. Si me ama, si quiere comenzar a obedecer, si quiere ser mi testigo, entonces yo rogaré al Padre para que ahorita usted sea un testigo de mi amor, de la gracia de Dios, del amor de Dios. El Espíritu Santo no es para hablar en lenguas, es solamente un don. El Espíritu Santo no es por expulsar demonios, el Espíritu Santo es para mí una naturaleza divina, y haga lo que Jesús hacía, exactamente, obedecer al Padre hasta la muerte. Así que espero, hermanos, que esta sesión haya sido de mucho provecho, de mucha bendición. Yo lo que pasa es que a veces el Señor es muy generoso conmigo al darme todo este entendimiento, y yo se los quiero transmitir. Transmítalo, páseselo a otra persona que usted ame. Digo, ámense unos a los otros como yo los he amado. Yo no estoy siendo tacaño, yo no estoy diciendo: ay, solamente los de mi iglesia escuchen, les voy a mandar un link para que... No, público, háganlo público. ¿Esto sí les da vergüenza? Claro, es que como hay unas personas que entraron secretamente porque están haciendo el oficio sucio, vayan y espíen a ver qué está diciendo, y luego, pero no digan que soy yo. Entonces van y cuentan y dicen como si ellos hubieran tenido el entendimiento, porque les da o vergüenza decir que no sabían, o quieren decir que esto lo aprendí yo. Cojan solamente la Biblia, solamente yo estoy mirándome a ver si me veo lindo. Yo no tengo un seminario para dictar. El Espíritu Santo me recuerda todo
lo que el Señor hizo. Porque al leer la Biblia por el Espíritu Santo podemos llegar al conocimiento de la verdad. Es sencillo, es querer obedecer, es amarlo. Amar a Jesús y querer obedecerle y estar arrepentido que, Señor, yo fui creado para ti, yo no te obedecía, perdóname. Ese fue mi corazón. Ahora usted también haga lo mismo. Señor, perdóname, yo nunca te he obedecido, yo no sé qué he hecho para ti, pero yo no necesito el título, yo solamente quiero ser testigo de tu amor. Entonces le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque si usted ama a Jesús, el Padre lo amará a usted también. Entonces el Señor rogará al Padre: Señor, Él también me ama, Él también quiere obedecerme, por favor, envía la promesa, dale Espíritu Santo. Así que yo oro para que todos ustedes que son fieles al Señor, que lo aman por la gracia, que también quieren recibir y sellar ese amor, que sea un amor como un sello, que nadie ni nadie los pueda separar del amor de Dios, solamente el Espíritu Santo lo va a hacer. Mire, a mí han combatido los mismos miembros de la iglesia, hasta pastores me han perseguido. Pero porque cuando uno es más espiritual que otros, obviamente hay carnales y hay espirituales. Pero yo, ¿qué hago? Si el Espíritu Santo está en mí, la vida está en mí, Él ha tenido misericordia, que yo no me extravíe ni me pierda. Usted haga lo mismo. Oremos, voy a orar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de ser el testigo de tu amor, de tu gracia y de tu bondad, de tu generosidad, de tu bendición tan grande de poderte llamar Padre. Ayuda a cada uno de los hermanos que está ahorita recibiendo esta enseñanza, para que también estén conmovidos, y también no solamente sean conmovidos por las palabras que salen de tu siervo, sino que también tú les des a cada uno el Espíritu Santo y lleguen a ser testigos de esto que tú has hecho en ellos, de derramar tu gracia en abundancia, de ser tan generoso, de haberles manifestado tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, tú amaste tanto al mundo que nos diste a tu Hijo, para que ninguno más se pierda, para que todos creamos en Él. Ayúdanos, por favor, que la manera en que tú nos amaste fue esta, dándonos a conocer la vida que había en tu Hijo. Y nosotros nos arrepentimos reconociendo que somos pecadores, y nosotros nos arrepentimos reconociendo que no te hemos obedecido, pero que ahora te queremos obedecer, y queremos obedecerte por amor. Y si obedecemos ahorita la ley y ya no somos pecadores según los deseos de la carne, es porque ahora amamos más que antes por la ley. Nosotros no acusamos a nadie, porque el Espíritu Santo no vino a acusar a nadie, sino a recordarnos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para amar a los demás como tú nos amaste a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios. Les quería decir una cosa. Yo sí tengo apuntes. Lo que pasa es que son como demorados de leer. Si quiere les mando unos apuntes. Son como unas 1000 hojas. Pero cómprele usted también sus apuntes. Que el Señor Jesús los guarde. Misericordia, gracia y paz de Dios.